Bienvenidos a la escuela en casa. En esta clase vamos a ver las propiedades de la suma de las fracciones, que son estas de aquí. Vamos a empezar viendo la propiedad conmutativa, luego veremos la propiedad asociativa de la suma de fracciones, el elemento neutro para la suma, el opuesto o simétrico, y luego también vamos a ver las propiedades de los opuestos, que es el opuesto de un opuesto y el opuesto de una suma. Bueno, pues vamos a empezar con las propiedades de la suma de fracciones. Tenemos que tener siempre en cuenta que cuando sumemos fracciones existen unas propiedades que podemos aplicar siempre que lo necesitemos, y estas propiedades se van a cumplir siempre que hagamos una suma de fracciones. Y las propiedades de la suma son 4. Vamos a verlas una a una. Son la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el elemento neutro para la suma y el elemento opuesto o simétrico de la suma también. Vamos a ver una a una y vamos a empezar con la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa nos dice que la suma de dos fracciones, cualesquiera, no depende del orden de los sumandos. Aquí tenemos la expresión general de lo que dice esta propiedad, que si tenemos dos fracciones que se están sumando, podemos invertir el orden de los sumandos y el resultado nos va a dar lo mismo. Podemos sumar las fracciones en el orden que nosotros queramos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos dos fracciones que se están sumando, 1/2 más 3/2, ¿veis? La propiedad conmutativa nos dice que podemos sumar 1/2 más 3/2 o, si queremos, podemos hacer 3/2 más 1/2. Podemos empezar la suma con el sumando que nosotros queramos, es decir, podemos conmutarlos. Conmutarlos quiere decir cambiar el orden. Podemos hacer 1/2 más 3/2 o, si queremos, podemos hacer 3/2 más 1/2. Podemos hacerlo como queramos, es lo que nos dice esta propiedad, porque al final el resultado va a ser el mismo. Vamos a comprobarlo. Si hacemos 1/2 más 3/2, esto es una suma de dos fracciones con el mismo denominador. Sumaríamos los numeradores y dejaríamos el mismo denominador. 1 más 3 son 4 y el denominador es 2. Si aplicamos la propiedad conmutativa y hacemos este cálculo utilizando esta propiedad, podemos hacer, si queremos, 3/2 más 1/2. Entonces tenemos una suma de dos fracciones con el mismo denominador. El denominador es el que va a quedar en la fracción suma. Sumaríamos los numeradores. 3 más 1, 4. Veis que el resultado es el mismo. Entonces, hacer la suma de esta forma o de esta forma lo podemos hacer siempre, porque la suma de fracciones cumple la propiedad conmutativa. Podemos elegir el orden en que sumamos los sumandos, las fracciones. Vamos a ver ahora la segunda propiedad de la suma de fracciones, que se llama propiedad asociativa. Esta propiedad nos dice que la suma de varias fracciones no depende del orden en que se asocien. Si queremos sumar 3 fracciones, por ejemplo, podemos empezar a sumarlas por donde nosotros queramos. Por ejemplo, si tenemos estas 3 fracciones, podemos sumar las dos primeras, hacer el cálculo y a lo que nos dé este resultado le sumaríamos la otra fracción. O si queremos hacerlo de la otra manera, pues sumaríamos las dos últimas fracciones y a este resultado luego le sumaríamos la fracción que nos falta. Vamos a ver esto con un ejemplo. En este caso tendríamos que sumar estas 3 fracciones. Entonces, ¿por dónde empezamos a sumar estas 3 fracciones? Bueno, la propiedad asociativa de la suma de fracciones nos dice que podemos empezar a sumar por donde nosotros queramos. Por ejemplo, podemos sumar las dos primeras y al resultado le sumaríamos la última, que es lo que se hace en este caso, ¿veis? Le vamos a poner siempre un paréntesis a la suma o a la operación que vayamos a hacer primero, ¿veis? Y luego al resultado que nos dé esta operación le sumamos la otra fracción. En este caso haríamos primero 5 octavos más 2 octavos, que nos da 7 octavos, y luego a esta fracción ya le sumamos la fracción que nos queda, que es menos 3 octavos. Y esto nos da 4 octavos. Pero la propiedad asociativa también nos dice que podemos empezar a sumar, por ejemplo, las dos últimas fracciones. Dejaríamos la primera como está y pondríamos entre paréntesis las dos últimas. Esto significa que tenemos que hacer primero el cálculo que hay entre paréntesis. ¿Veis? Hacemos primero esta suma y luego al resultado le sumamos la fracción que nos quedaba fuera del paréntesis y el resultado es el mismo, 4 octavos. Entonces la propiedad asociativa nos permite asociar las fracciones para sumarlas como nosotros queramos.